Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Píldoras de Libertad Política. Hoy vamos a hacer un alto en el camino, vamos a dejar aparcado unos días los vídeos sobre la otra transición que sabéis que estoy llevando a cabo en este canal. Y bueno, vamos a comentar un artículo que ha aparecido, bueno, no sé si hoy mismo o en estos últimos días, y que bueno, me han compartido a través de Telegram y que bueno, me ha dejado un poco estupefacto ante la absoluta falta de conocimientos de alguien que se supone que escribe en un periódico digital de tirada nacional. Ahora os comparto el artículo y a continuación lo comentamos tranquilamente. Bueno, el medio es Libertad Digital. Ya sabéis que es un medio que apoya, está dentro del, del esquema partidocrático, dentro de la partidocracia, y que apoya abiertamente, bueno, a partidos como Vox. Ellos dicen ser liberales, pero yo no sé qué entenderán por el liberalismo clásico, el liberalismo más allá del económico, sino el liberalismo filosófico en cuanto a filosofía. Pero bueno, me parece de traca lo que se escribe en este periódico. El autor del artículo es un tal Pedro de Tena, que, bueno, yo no tenía noticia de él, lo he buscado a través de las redes, de internet, perdón, y dice que es un periodista andaluz que, bueno, que se especializó en desentrañar las tramas de corrupción del Partido Socialista Obrero Español en aquella región, y que, bueno, pues ahora parece que escribe iba a decir de lo que sabe, bueno, intenta escribir, y lo que pone de manifiesto es que los conceptos le bailan y que, bueno, pues creo que este señor tiene que volver un poco a los libros, tiene que volver un poco a la teoría para analizar con un poco de criterio lo que dice. Os voy a leer el artículo porque, insisto, es un cúmulo de auténticos disparates, un baile de significados, de conceptualizaciones, en fin, un potaje, una diarrea mental que yo hacía mucho que no veía. Cuando uno lee la prensa oficialista, la que está dentro del junto, muy cómoda en la partitocracia, pues en fin, a uno ya no le asustan los disparates que se dicen, pero es que este es especialmente hiriente porque va contra cualquier deontología periodística, y pone de relieve el bajo nivel, desgraciadamente, del periodismo. No quiero hacer extensible su ejemplo al resto, a toda la profesión periodística, porque, en fin, no sería justo y no sería real, pero sí que hay muchos plumillas de este tipo. Bueno, pasamos directamente a explicar, a comentar un poco el artículo que ha escrito. El artículo, como podéis ver, se titula "Lo hacemos bien o como siempre". E insisto, lo voy a leer entero porque no tiene desperdicio en cuanto, en fin, podía ser un artículo, un guión poco menos que para una película de los hermanos Marx. Es absolutamente surrealista. Insisto, se titula "Lo hacemos bien o como siempre". Y subtitula, dice: "Propongo un gran encuentro nacional bajo el lema ¿A dónde va España? ¿A dónde va España?, que permita sentar las bases de un proyecto colectivo y realmente democrático". Bueno, aquí ya el tema del proyecto colectivo, que es algo absolutamente, primero orteguiano y después José Antoniano. Una nación, en este caso España, jamás es un proyecto. Una nación es un hecho de la historia, un hecho histórico heredado de nuestros antepasados. Dice, veréis, es realmente increíble, ¿no? Dice: "A nadie en su sano juicio le cabe duda alguna de que este gobierno de miserables que está aniquilando deliberadamente la nación española de la Constitución de 1978 no va a detenerse ante nada. La primera en la frente". Dice: "La nación española de la Constitución de 1978". Vamos a ver, señor, ¿cómo se llamaba? Señor Pedro de Tena. Vamos a ver, la nación, el hecho heredado, la historia, es anterior a cualquier constitución, no, es anterior al Estado mismo y, por supuesto, anterior a cualquier constitución. Por tanto, la nación española de la Constitución de 1978 es un disparate, el primero en toda la frente, en el primer párrafo, nada menos. No sabe ni siquiera distinguir, o, mejor dicho, la sucesión de los hechos. Es decir, la nación, insisto, es anterior.
es pretérita al Estado y a cualquier otra constitución. Dice, lo hemos visto operar desde hace años y todos los días. Uno tras otro pone en marcha decisiones que van contra ella. Bueno, yo aquí digo, evidentemente, el Estado, al no estar controlado por la nación, es decir, el Ejecutivo no está controlado por una asamblea legislativa que represente a los españoles, siempre va a ir contra ella, porque no va a haber ningún freno no va a haber ningún freno, no va a haber pie en pared contra los disparates o contra los atentados que pueda hacer ese Ejecutivo contra la propia nación, en fin, aplicar el terrorismo de Estado simplemente ante una nación indefensa sin representación política. Dice, pongan ustedes los ejemplos que ya tienen clasificados y verán cómo es de certero el plan que llevó de la mano de una democracia confiada, pero enferma, a estos golpistas que no cesan desde 2017, más allá de los insultos que por otra parte a mí no me gusta utilizar. El castellano es muy fino para adjetivar sin tener que ofender de una forma, zaherir abiertamente. Pero bueno, fijaos, dice que una democracia confiada pero enferma. Basta ya de adjetivos. La democracia o es o no es, o existe o no existe. Y hoy por hoy en España no existe democracia porque, sino un sistema de partidos, como todos conocemos, porque no existe democracia, porque no hay representación de los electores en una asamblea legislativa y porque no hay separación de poderes. Fijaos todo en fin, el abierto escándalo que está habiendo con el tema del Consejo General del Poder Judicial y los trapicheos de los partidos políticos. Pero bueno, los llevan haciendo toda la vida, desde después de la muerte de Franco. Sigo con el siguiente párrafo. Dice, no quiero referirme hoy a ninguna de las puñaladas traperas que están infligiendo a la España común y unida. Bueno, eso de unida con una constitución hecha por y para sátrapas regionales es difícil y unida además sin un sistema presidencialista, que es lo que verdaderamente da fuerza a la unidad de la nación, pues es difícil que, insisto, va agarrando hacia esta unidad. Dice que podría desde el navajazo estadístico para torturar los datos reales, estocada al corazón de un Estado, ¿no ves? Vuelve a confundir la nación con el Estado. Al sablazo separatista que no cesa desde la humillación a las fuerzas de seguridad nacionales, a la penalización de la historia con mayúsculas, al nepotismo barato, al saqueo fiscal y se podría continuar hasta la extenuación. No. Dice, me quiero referir hoy a lo que estamos dispuestos a hacer los que tanto hablamos, para que este mal que nos invadió desde las entrañas de un PSOE corrupto, bueno, corruptos son todos los partidos, por cuanto tiene secuestrada el principio representativo de los españoles. Un PSOE corrupto y desvencijado dirigido por el comunismo caníbal de los bultitos indignados del 15M, ahora esclavos del bolivarianismo ruso-chino, podamos recuperar la patria democrática, que es una patria de convivencia con unas reglas de juego aceptadas y cumplidas por todos. Esto sí que es de traca. Para empezar, habla del bolivarianismo ruso-chino. Bolivarianismo en Rusia, cuando impera un nacionalismo, fijaos, de raigambre paneslavista, como fijaos, hace poco hablaban de Alexander Dugin, ¿verdad? Del asesinato con bomba lapa en el coche de su hija, uno de los pensadores de referencia de este nuevo frente blanco en todas las Rusias, ¿verdad? Y habla, sin embargo, de bolivarianismo y chino, donde el capitalismo de mercado, aparte de que exista un partido comunista en el Estado, pues, en fin, marcha a toda vela. Dice, podamos recuperar la patria democrática. Mezcla patria con un sistema de gobierno. La patria sí existe, es del sentimiento natural de la patria, el lugar donde vivían nuestros ancestros, pero democrática nunca la ha sido porque en España, insisto, no ha habido un sistema de gobierno con representación del elector ni separación de poderes. Dice que es una patria de convivencia con unas reglas de juego aceptadas y cumplidas por todos. Absolutamente falso, por cuanto ni siquiera hay unas reglas de juego definidas al no haber una separación de poderes. Simplemente existe una carta otorgada que llaman Constitución, pero que fue el consenso de reparto del botín entre los herederos del franquismo y los que renunciaron a su tradición y traicionaron a sus seguidores, llámese Partido Socialista, Partido Comunista, etcétera. Sigue el tipo. Dice, a ver si logramos poner en orden en lo que sucede. A la inmensa mayoría, a derecha e izquierda, parece que habla en nombre de todos, ¿verdad? Pues
increíble. Parece importarle un pimiento lo que sea de España en el inmediato futuro. Absolutamente falso. Bastante tienen, creen, con ocuparse de su propio porvenir personal y familiar. Es algo que los socialcomunistas y separatistas han sabido siempre. Habla de socialcomunistas todo el rato cuando son, simplemente es el gobierno de su majestad. Es el gobierno de una monarquía de partidos, por tanto, socialcomunistas. En fin, aquí los conceptos son un poco antitéticos. Dice que hay una masa humana sin conciencia de lo importante, una supermayoría a la que se puede adormecer y manejar voluntaria y sistemáticamente. Y hay minorías que sí saben lo que se juega. Para aquella multitud destinan miles de millones de euros a adoctrinarles y debilitarles. Vale. Se trata de que su minoría socialcomunista, insisto otra vez en lo del socialcomunista, y separatista, bueno, el separatismo, el propio consenso de 78 jugó a incluir el separatismo, más el catalán que el vasco, de ahí la pervivencia de ETA hasta hace una década. Bien, algún día hablaremos ampliamente del terrorismo de ETA y de las diferencias, evidentemente, que tienen con los movimientos separatistas catalanes, que sí que entraron entraron de lleno fijaos, Esquerra Republicana de Cataluña, empotrada en el Estado monárquico de las autonomías. Pero bueno. Dice, se trata de una minoría socialcomunista y separatista, sea el grupo cultural y moral de referencia. No es que estén unidos ni que se quieran matar, es que tienen los objetivos jerarquizados y lo que es más esencial, distinguen entre lo importante y lo accesorio en una estrategia trazada. Y aquí me venía preparando un poco el vídeo cuando habla de qué es la cultura y la moral de referencia. Y yo digo que es una cultura y una moral de referencia originaria en la transición, podrida de base, corrompida hasta el tuétano, y que es denunciada, por ejemplo, en este libro maravilloso de don Antonio García Trevijano, que se titula Pasiones de servidumbre. Insisto, aquí habla de cómo se transformaron, cómo en las épocas de transición, ¿verdad? Tomando como referencia a Thermidor en la Revolución Francesa, en fin, las épocas de transición, cuando hay consenso, degenera realmente la moral colectiva, la moral pública, y también, bueno, que tiene su origen en el fondo de una degeneración también de la moral de los individuos. Por otra parte, la única triste forma de escapar un poco de tanta degeneración es precisamente cultivar una moral personal digna. Luego, uniendo muchas morales personales dignas, mucha ética de la buena, se puede conseguir, en fin, lo que nosotros defendemos, que es la libertad colectiva. Pero bueno, eso es otra historia. Continúa el autor, por llamarlo de alguna forma. ¿Y qué es lo que nos pasa a los demás, diferentes minorías que queremos una España democrática normal? Para empezar, todavía no tengo claro si este hombre sabe lo que es una democracia, y mucho menos apellidarla de normal, que es una democracia anormal o que es una democracia subnormal, por tanto. Pero en fin, sigamos. Pues nos surcan diversas insuficiencias, sobre todo mediáticas, que impiden que la mayoría anestesiada pueda despertar. Lo primero que nos limita es la estupidez chipolana. Me imagino que se referirá a Carlo María Chipola y el famoso libro, aquel ensayo llamado Allegro ma non troppo, muy, muy interesante por otra parte, pero bueno, parece que lo ha leído. En fin, o ha oído campanas y no sabe dónde. Dice, hacer daño a todo el mundo, incluidos nosotros mismos. Bueno, se cree el ladrón que todos son de su condición. Dice, entre la tragedia de toda una nación que es afable, trabajadora y respetuosa en general desde los tiempos de Harcha, la UCD y la transición, los partidos que dicen rechazar socialcomunismos y separatismos carecen de una columna vertebral de pensamiento común. Y aquí os muestro otro libro de don Antonio García Trevijano, La servidumbre voluntaria, donde se analiza también un poco lo que él llama Harcha, la UCD y la transición. También en otros de mis vídeos, precisamente en la serie que estoy haciendo de la otra transición, os explico, pongo luz sobre las oscuridades de este periodo histórico, y que si los veis, os fijáis un poco en esta serie de vídeos, pues os aclaran espero que aclaren algunas que otras cositas que no se han aclarado anteriormente. Dice lo último, el PP se cabrea porque Vox ya empieza a hablar de los partidos. Vox va a una concentración suya contra la infame ley del sí es sí. Ojo, que votó Ciudadanos. Vox ataca al PP de Ayuso. El PP de Moreno se hace blasinfantista. Blasinfantista me refiero que Moreno
se hace andalucista, ¿no? Blas Infante, el padre del andalucismo. Vamos a ver, caballeros, aquí todos, por la panoja, se hacen regionalistas. Es decir, viven de ello, y una constitución que consagra, con un artículo 8 infame, que consagra también en fin, un modelo que ni siquiera tiene la lealtad federal del federalismo, por ejemplo, al estilo estadounidense. En fin, es la deriva lógica de las autonomías, de este sistema que idearon los próceres, los llamados padres de la democracia. En fin, dice, esto es confederalista cuando menos. Habla de confederalismo aquí también. Bueno, tampoco es confederal, no existen unas leyes de la confederación, no hay un reparto de competencias claro. En fin, es una amalgama, insisto, de ideas que el tipo no sabe por dónde coger. Dice, cuando menos, como su Feijóo galleguista y Ciudadanos se despedaza en público, ni siquiera huelen el peligro porque viven en su compañía. Bueno, dice, pero no nos quedemos ahí, porque estoy hasta la coronilla de oír este discurso pesimista y desolador que no conduce más que a la rendición de los españoles de bien que querían una España reconciliada, y a los que se les está imponiendo otra vez una España sectaria y cada vez más agresiva. ¿Qué podemos hacer nosotros sin los nada, los sin dinero, sin impuestos, sin poder, pero también sin amos, ni dueños, ni obediencias de vida? No. Los sin representación. Ahí está la madre del cordero. La representación del ciudadano. El, la liaison, que dirían los franceses, el contrato político entre los representados y el representante, la voz en la Cámara Nacional de los intereses de los ciudadanos. Eso es lo que realmente nos falta. Y luego esa Cámara Nacional, a su vez, haciendo de freno frente a las ambiciones de poder del Ejecutivo, que bueno, en el fondo se vigilan mutuamente, como bien explica don Antonio García Trevijano, bueno, basándose en Montesquieu y en otros pensadores. En fin, lo que nos falta es precisamente eso. Una de las patas, mejor dicho, nos faltan las dos patas de la democracia. España no tiene una democracia. Por eso todo es falso. Todos estos enfrentamientos, todo este potaje, esta papilla, en este caso del negociado de la derecha dentro del régimen, y de otros panfletos del estilo del negociado llamado de izquierdas, no, todos son lo mismo. Son oportunistas viviendo del Estado. Nada más, es un teatro que representan y que, bueno, el españolito, parte del españolito, de los españolitos eh, si se me permite la expresión, parte de los españoles se tragan y se fanatizan. Pero no creo que la mayoría pensemos de esta forma, y gracias, en fin, a la divulgación del pensamiento, entre otros, sobre todo, básicamente, de Antonio García Trevijano, a la divulgación de también textos como El Federalista, de pensadores como Alexis de Tocqueville, etcétera, de la teoría política constitucionalista de entreguerras de los alemanes, y pues poco menos, gracias también a un ejercicio de autodidactismo de muchos españoles, pues todo esto puede que efectivamente les suene al resto como a mí, que no son más que disparates vomitados por un tipo que no sabe lo que dice realmente. Y ya vamos a encargar ya el final por llamarlo de alguna forma, de este artículo, con los dos últimos párrafos. Dice, habida cuenta de que los políticos están dando señales de incapacidad manifiesta, es lógico, porque la selección de líderes políticos en España es inversa, es una selección, digamos, antidarwiniana. El sistema cerrado de listas, el sistema electoral proporcional de listas de partido, da igual cerradas que abiertas, hace una selección inversa, expulsa a los más válidos y premia a los que, bueno, a los que, lo voy a decir castizamente, a los que se bajan los pantalones ante sus propios jefes de partidos. Y luego esa generación se va jubilando, y los que se bajaron los pantalones llegan al poder, y a su vez tienen otra generación que sigue que también se baja los pantalones. Pero bueno, permitidme este tipo de símil. Bueno, no quiero ser grosero tampoco. Dice, habida cuenta de los políticos de incapacidad manifiesta, deberíamos ser capaces de poner en marcha un movimiento. No sé si como el movimiento, no sé si se refiere más al movimiento al que yo pertenezco, el movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, o al movimiento nacional de Franco. No sé exactamente a qué se refiere. Bueno, y sigue, sí, un movimiento nacional.
y dice, cojones ya con las palabras correctas en un pensamiento de diarrea mental. Fijaos, no me había fijado que hablaba diarrea mental, que es lo que estoy diciendo. Pero bueno, dice que sea capaz de influir en las estrategias de los partidos que dicen representarnos para conseguir que el pensamiento de la mayoría real de la nación sea la referencia común. Está mezclando nuevamente, habla de que hay que influir en las estrategias de los partidos. No, hay que tener representación política con mandato imperativo, es decir, que el diputado elegido en cada distrito lleve la voz de los ciudadanos y, si no, y que los ciudadanos tengan la capacidad de destituirlo si no defiende lo que se ha comprometido a defender con su distrito. ¿Qué es eso de influir en la estrategia de un partido? Cuando uno, en fin, no tiene ni siquiera representación. Los partidos no pueden representar a las personas. Claro, ¿qué dice? Que dicen representarnos. Pues bueno, ya el hombre se está dando cuenta que los intereses del común, de los españoles, no es ni mucho menos el intereses de esa pelea de cuotas de poder entre los partidos. Así de claro. ¿Sí? Bueno, el hombre parece que al final parece que despierta un poco. Dice, habla también del pensamiento de la mayoría real de la nación. Bien, bueno, esto me suena un poco rusoniano también, un poco lo de la voluntad general, no sé. Y ya vamos a entrar el último párrafo que dice, aceptando de plano que lo de ser cabezas de ratón no tiene pies ni cabeza en un momento tan grave, propongo un gran encuentro nacional bajo el lema ¿A dónde va España? Que permita sentar las bases de un proyecto colectivo. Vuelve otra vez con el proyecto. Y además lo de ¿a dónde va España? Suena aquello de los abajo firmantes, esos manifiestos que no sirven absolutamente para nada. Igual que las firmas que se recogen y que se presentan al Parlamento, que se las pasan por el arco de triunfo y en fin, las rompen y las llevan a destructores para que las destruyan a las máquinas de destrucción de papeles. No sirve absolutamente para nada. Yo creo que eso lo tengo clarísimo desde hace muchos años. Dice que permita sentar las bases de un proyecto colectivo, insisto, José Antonio, Ortega, etcétera, y realmente democrático. Como realmente no, es que o hay democracia o no hay democracia, de vidas libres en común, y proponga para su organización a un grupo de ciudadanos, y aquí es la traca final, que podrían ser más o menos o distintos, pero que tienen que atreverse a dar un primer paso. Y al oro los nombres que dice: María San Gil, Agapito Maestre, Francisco Sosa Wagner, Alfonso Lazo, Rosa Díez, Cayetana Álvarez de Toledo, Javier Gómez de Leaño, Boris Cimorra y Alaska. Dice sociedad civil informada, gente de buena voluntad. Bueno, esto ya es el disparate final porque todos son hijos de la partidocracia, todos han estado empotrados en el Estado, han sido sociedad política, no fueron nunca sociedad civil. La sociedad civil no puede tener fuerza en España porque pues no hay representación política para hacer esa transición hacia la sociedad política, ¿verdad? Esa intermediación que don Antonio aclara muy bien en sus textos. Y fijaos, María San Gil, insisto, personas que han vivido y que bueno, no son referencia absolutamente de nada en una sociedad que, insisto, sigue podrida moralmente desde, como digo, desde la época de la transición. En fin, creo que no, pues esperad, que aún quedaba, aún quedaba otro párrafo final. Dice, y si deben ser otras personas, que sean otras. Y vuelve a decir partidócratas, ¿no? Gente que ha vivido de los partidos políticos empotrados en el Estado. Maite Pagazaurtundúa, Joaquín Leguina. Dice, no sigo, que la lista es larga, y profesionales de cualquier rama con méritos y nivel, como si en la partidocracia fueran a aceptar a gente por sus méritos. En fin, yo alucino. Dice, pero el encuentro es necesario. Nos tenemos que conocer y comunicar para dotarnos de un plan nacional viable, renunciar, esto parecen los planes de estabilización del franquismo, dice, renunciar a la estéril inutilidad de islas de protesta y levantar la voz y la primera piedra de un futuro necesario. Si no, lo haremos como siempre, muy mal. Y luego dice al final, entre paréntesis, me dicen que puedo estar haciendo el ridículo. Vale, al menos estaré haciendo algo, aunque sea el ridículo. Y bueno, yo creo que para decir esto se podía haber ahorrado. Bueno, a mí yo me lo he pasado en cierta forma un rato bastante, en parte, en fin, me ha suscitado alguna sonrisa para mis adentros, pero en el fondo me da pena de que, en fin, este sea el nivel de este panfleto que leen miles y miles de personas en España. No sé, pues se puede degenerar más. Y bueno, voy a quitar ya el compartir pantalla, ya, pero otra vez, entero el busto, este busto parlante. Bueno, como sabéis, queridos amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que sigáis mis otros vídeos que estoy haciendo sobre la transición. Tienen más que ver, evidentemente, con la historia. Si os ha gustado este vídeo, me dais al like, a ver, os hagan los pulgares, me dais al like.
Y para que pueda seguir haciendo desinteresadamente estos vídeos, pues os podéis suscribir a mi canal, ¿verdad? Le dais a la campanita roja para que cuando haya un nuevo vídeo, si os interesa, pues podáis disfrutarlo y bueno, también lo disfruto yo un poco, de alguna manera haciéndolos. Y bueno, ya sabéis, queridos amigos, libertad constituyente ya.